Hola, espero que estén muy bien. Yo soy Gabriela, para quienes no me conocen, y en este video les voy a hablar sobre la energía de Venus en el signo de Géminis. Previamente les compartí un video introductorio a lo que propone el planeta Venus en nuestra carta natal, qué potencia en nuestras vidas, qué mueve, qué tipo de energías mueve. Y si no lo vieron, les recomiendo que lo hagan. Está ese video disponible aquí en mi canal. Pero bueno, pasando a hablar ahora sí sobre lo que propone Venus en el signo de Géminis. Géminis tenemos que tener en cuenta que es el tercer signo de la rueda zodiacal, es un signo de aire y los signos de aire nos conectan con el despliegue mental, con la observación de la vida más desde lo mental. Entonces Venus, que habla de cómo nos abrimos, cómo nos equilibramos, cómo nos balanceamos o dónde encontramos contacto con el balance, en qué tipo de vínculos y en qué tipo de actividades. Venus en Géminis habla de que encontramos equilibrio en todo aquello que nos permita desplegarnos más desde la mente, ¿sí? Tiene mucho que ver con equilibrarnos a través de la comunicación, de la palabra, del intercambio de conocimiento. Las personas con Venus en Géminis se sienten muy equilibradas cuando pueden desplegar su curiosidad sin ningún tipo de condicionamiento, o cuando encuentran en vínculos variados con personas de todo tipo que les aportan conocimientos, cuando encuentran ahí formas de justamente no incorporar cosas nuevas, intercambiar también conocimientos e información. Estas personas tienen un gusto por la comunicación muy desarrollado. Además, Venus en Géminis podríamos decir que conecta con su valor propio, porque Venus también habla de cómo conectamos con nuestro valor y cómo nos sentimos valorados y valoradas. Venus en Géminis conecta con su valor propio cuando puede comunicarse de forma libre, podríamos decir, ¿no? O sea, mientras más posibilidades tenga de comunicar y de conectar con conocimientos variados que le permitan descubrir la conexión que hay entre todo eso que le interesa o que le gusta, más conectará a esta persona que tenga Venus en Géminis con su valor propio, es decir, que descubre su valor conociendo una gran cantidad de cosas, intercambiando información con muchas personas. Estas personas con Venus en Géminis aman también ser puente entre lo vincular, ser puente entre personas, conectando a tal persona con otra y así, ¿no? Son como muy sociables, pero desde este gusto por la variedad, por el despliegue de la curiosidad. Entonces también Venus en Géminis podríamos decir que se siente valorado o valorada cuando descubre que quienes le rodean quieren escuchar lo que tiene para decir, o que las demás personas con las que se relaciona intercambiando información están abiertas, están receptivas también a lo que quien tiene Venus en Géminis tiene para aportar, para intercambiar, para comunicar. Estas personas tienen una gran capacidad de abrir la mente y el corazón a vínculos de todo tipo, son quienes aportan en todos los entornos en los que participan o en los que pertenecen, aportan una mirada curiosa, aportan la capacidad de cuestionar también, porque lejos de ser fanáticos o fanáticas de alguna forma de hacer las cosas, ellos o ellas siempre quieren estar probando todas las variedades. Entonces, estas personas tienen características muy joviales o juveniles, son divertidas, son de mente abierta, pueden explorar las distintas variantes de lo que les interesa, y también se sienten atraídas, obviamente, hacia personas con rasgos más juveniles, curiosas, divertidas, personas capaces de comunicar, o incluso de darse cuenta de que lo que pensaba no era tan así, entonces cambiar de opinión. Géminis es un signo muy adaptable, entonces de repente puede que esta persona sienta que un día le gusta una cosa y otro día le gusta otra cosa. Entonces, bueno, también tienen que aprender a ir explorando todas las variables para después poder sí hacer una síntesis propia de lo que verdaderamente le gusta. Pero es importante esto, que primero estas personas se den lugar para explorar todas las posibilidades. Bueno, una analogía de Venus en Géminis es cuando Venus está posicionándose en la casa 3. Obviamente que va a variar dependiendo del signo en el que se encuentre Venus, pero al estar en la casa 3 podríamos decir que la persona conecta con su valor propio o con su valoración personal a través de vínculos con pares, como pueden ser hermanos o hermanas, primos o primas, colegas de trabajo, esos vínculos no elegidos que están en su entorno y que le aportan
como a través de la comunicación o del intercambio de información, le aportan conocimientos a la persona que le permite descubrir su valor propio. También estas personas tienen mucha capacidad de aportar ese valor propio o esas herramientas o esos recursos que sabe que tiene en ámbitos como puede ser la comunicación, como puede ser el comercio, porque el comercio tiene que ver con intercambiar energía, ¿no? Algo material, digamos, intercambiarlo por dinero o quizás a través del trueque. Estas personas entienden bien qué es lo que, digamos, cuál es el sentido o cuál es la esencia del intercambio. Y también estas personas pueden tener mucho dominio de la palabra, entonces pueden llegar a desarrollarse de forma muy equilibrada y armoniosa en profesiones como puede ser el periodismo, por poner un ejemplo. Y por último les voy a hablar de un solo aspecto duro de Venus, que es Venus en conjunción a Mercurio, porque debido a que Venus y Mercurio no pueden alejarse más de 76 grados, el único aspecto posible duro es la conjunción. Después hay aspecto blando, que es el sextil, que es un aspecto de 60 grados, que es mucha fluidez entre estas dos energías, y un aspecto de semicuadratura, que son 45 grados, que es una tensión que habla de cierta inercia para jugar las dos energías juntas. Pero les voy a desarrollar un poquito más la conjunción. La conjunción quiere decir que esta persona que tenga Venus y Mercurio en conjunción va a tener mucha capacidad para expresar de manera muy lanzada. Cuando algo le gusta, tiene mucha capacidad de comunicarlo rápidamente, o cuando quiere comunicar se abre de manera muy veloz y de manera muy diplomática. Tiene capacidad, porque Mercurio y Venus juntos, Venus tiene mucho que ver con la diplomacia, con la armonía, con la estética. Entonces esta persona va a tener posibilidades de desarrollar la comunicación de forma muy equilibrada, de forma muy balanceada. Por supuesto va a tener que aprender a observar primero, porque no todo se aprende de un día para el otro. Va a tener que aprender a observar el desarrollo de estas dos energías juntas en su vida, pero esta persona viene con la promesa de poder desarrollar, tanto desde el plano comunicacional, formas muy armoniosas, diplomáticas, muy resonantes, artísticas, y también desde el plano más venusino, vincular, puede ser pareja o asociaciones, ideas muy resonantes, ideas muy estéticas, ¿no? Y también la capacidad de comunicar de forma muy amorosa, de forma muy bella. Bueno, espero que esta información les sea útil. Es un resumen, por supuesto, cada carta es diferente. Hay que observar cuáles son los aspectos a otros planetas. Hay que observar, en caso de que Venus esté en la casa 3, en qué signo está. En caso de que esté en conjunción con Mercurio, también en qué signo está. Ustedes ahí van a poder ir desarrollando un poco más en detalle sobre sus cartas, y si tienen alguna duda, por supuesto, pueden dejarla en los comentarios, que las voy a estar respondiendo como siempre. Y bueno, si esta información les resulta útil, les invito a que compartan este video con personas que lo puedan aprovechar, que le den me gusta, que se suscriban a este canal a quienes no lo hicieron, y a quienes ya lo hicieron les agradezco muchísimo. Les invito a seguirme en redes sociales. Aquí abajo en la descripción del video pueden encontrar los accesos a todas mis redes sociales, y pueden también ingresar a mi sitio web astrologiavincular.com para conocer un poco más sobre mí, sobre los servicios que estoy brindando en este momento de acompañamiento astrológico a modo terapéutico. Y bueno, sin mucho más que decir, les dejo un abrazo grande y seguimos en contacto.